masa que tiene una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Nosotros aprendí a fuerza igual la masa por aceleración, sacamos la cuenta y decimos, ¿qué es lo que sabemos de ingeniería? Lo que sabemos de física. Esto nos han ido entrenando porque ahora vamos a tener que ocupar esos conceptos, porque tenemos que usar el criterio. Tenemos que empezar a formar criterios de ingeniería. Eso está muy bien, hay que tratar de acordarse los conceptos. Muy importante acordarse las unidades. Acuérdense, es muy importante porque le escapamos el cachazo en una unidad y nos da cualquier cosa. No es lo mismo 100 kilogramos que 100 gramos. O sea, lo que estamos diciendo es una cosa totalmente distinta. Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades. Bien. Una vez que tenemos acá, tenemos que usar criterio. Yo tengo un equipo y yo tengo que decir, en estos equipos generalmente yo estoy enfriando agua. Estoy enfriando el vapor con agua. Digamos, la realidad me indica que en estos equipos puedo lograr variaciones de temperatura de 10, de 15, de 20 grados en el agua cuando los equipos son muy eficientes. Si ustedes se ponen a hacer una experiencia y lo hacen en su casa, generen vapor y échenle agua, se van a dar cuenta y pueden medir las temperaturas después del agua con un termómetro, después que hacen el experimento y miden, se van a dar cuenta que, digamos, las transferencias y las transformaciones van a lograr en un equipo normal no más de 10-20 grados de temperatura. Se puede lograr más, pero los equipos para lograr más variaciones de temperatura que implicarían necesidades menores de agua, significan equipos mucho más grandes que logren mejores contactos entre el cuerpo caliente y el cuerpo frío durante más tiempo, ¿no es cierto?, para que se transfiera más calor. Pero esto hace que generemos un equipo mucho más costoso. Entonces, bueno, la ingeniería le dice, yo si logro un equipo que me genere unos 20 grados de diferencia de temperatura, el equipo funciona bien. Pero acá vamos a hacer, como estamos empezando, son los primeros años, nuestros primeros cálculos, vamos a pensar que vamos a tener un equipo que nos va a generar una variación de temperatura de 10 grados. O sea que vamos a fijar, vamos a decir, bueno, voy a ver cuánto agua necesito para que solamente el agua me absorba calor y aumente su temperatura a 10 grados. Entonces, lo que hago es fijar la temperatura, la segunda temperatura, que es la temperatura del agua. Entonces yo digo que acá, en vez de decir T2, yo voy a llegar a 35 grados centígrados con el agua. Quiere decir que la diferencia de temperatura que voy a lograr, el delta T, va a ser de 10 grados centígrados. Entonces ahora sí, ¿yo qué voy a poder lograr? Voy a poder lograr justamente calcular la cantidad de agua que necesito. ¿Por qué? Porque esto se va con esto, kilocalorías se simplifica con kilocalorías, y entonces ¿qué me va a quedar? 250.000 dividido 10. O sea, que yo voy a necesitar una masa de agua de aproximadamente 25.000 ¿qué? Kilogramos hora. Kilogramos por hora. Profe, Sí. disculpe, ¿hay algún aspecto, digamos, constructivo para fijar esos 35 y no más temperatura? Porque eso me haría depender de menos masa, digamos. Claro. O sea, que tenga más eficiencia en la transferencia, que el equipo sea más eficiente, porque generalmente se le va a hacer más grande el equipo. Pero, a ver, yo exageré un poquito para que ustedes vean algo que es importante, y que es lo siguiente. Fíjense la cantidad de agua que yo necesito para
condensar 500 kilogramos por hora de vapor. Este es el concepto, lo he exagerado también para que ustedes vean algo que es importante y que también lo vamos a analizar por otro lado y también lo van a ver y llegamos a lo mismo. Las magnitudes del calor latente son mucho más grandes que las magnitudes del calor sensible en general. Por eso es que los equipos que en sus mecanismos de transferencia aprovechan el calor como calor latente, o sea, generan cambios de fase en las sustancias que están transfiriendo, son mucho más eficientes desde el punto de vista energético que aquellos que solamente transfieren calor sensible, o sea, calientan o enfrían la sustancia. Y lo vemos si estudiamos el agua. Fíjense, en toda su escala, el agua puede ir a presión, tuvimos la presión normal, ¿no es cierto? Que es una atmósfera. El agua se mantiene como agua líquida cuando está a ¿qué temperatura? Entre 0 y 100 grados. ¿El delta T cuánto vale? Sería 100, ¿cierto? Si yo le quiero sacar o le quiero entregar calor para que se modifique su temperatura de 0 a 100, el delta T, 100. El CP, 1. O sea que para que 1 kilogramo de agua yo le entregue calor para llevarlo de 0 a 100 o le saco calor para llevarlo de 100 a 0, la cantidad de calor que le tengo que entregar son 100 kilocalorías. Estamos hablando de un flujo, 100 kilocalorías por hora, ¿cierto? Si el flujo es de 1 kilo por hora. ¿Sí? 100 kilocalorías. Y no hay más. Ahí está el equipo, como se dice, al taco, al palo. Ahora bien, si yo... Y eso es lo que le puedo sacar o le puedo meter. Ahora, si yo tengo 1 kilo, ¿no es cierto?, de esa misma masa de agua, yo quiero hacer que cambie de fase. Ya vengo con ese kilo de agua, lo llevo a 100 grados, he necesitado 100 kilocalorías para llevarlo de 0 a 100. Ahora, para que cambie de estado y lo lleve a vapor, ¿cuántas kilocalorías? 500, en realidad lo hemos hecho así para simplificar, son alrededor de 550 kilocalorías. O sea que fíjense que para el cambio de estado he necesitado 5 veces y medio más que para aumentar la temperatura de 0 a 100 grados. Entonces quiere decir que esa agua que ahora está en estado de vapor tiene mucho más energía por el cambio de fase que por todo el calor sensible que absorbió desde los 0 grados a los 100 grados. Entonces cualquier proceso industrial que ustedes realicen, por ejemplo, quieren enfriar el vino. Si ustedes se fijan, nosotros somos mendocinos, así que todos nosotros nos hemos encontrado por ahí en alguna bodega o hemos pasado. Aparte de tomarnos un vinito, me imagino que habrán pasado o conocen lo que es una bodega. Todos lo tenemos que conocer. Si ustedes se fijan en los procesos, ahí hay transferencias, hay procesos, como es la fermentación, que cuando el vino está fermentando, es un proceso exotérmico que empieza a liberar energía. Y ese calor hay que sacárselo al vino, porque si no, en términos enológicos dicen que el vino se cocina. Entonces, el vino no tiene que pasar ciertos valores, depende del vino, pero en general, como un máximo, un vino no puede pasar los 30 grados. Eso en un vino tinto y ciertos vinos. Normalmente, la enología moderna trabaja con temperaturas mucho más bajas. Esto depende, ¿no es cierto?, si el vino quiere que tenga más color, menos sabores esos redondos que tienen, todo eso que se anda buscando ahora, porque eso se volatiliza con la temperatura. Entonces, eso genera, digamos, que el enólogo o quien diseña los equipos los hagan trabajar a distintas temperaturas, pero nunca más allá de 30 grados. Ahora bien, ¿cómo le sacamos calor a una pileta o a un tanque que está fermentando? Supongamos un tanque, ahora vamos a la ingeniería. Viene el enólogo y me dice, mirá, esto empieza a fermentar
y qué sé yo, o agarro el tanque y lo tiro al río, cerrado para que bajarle la temperatura o decirme cómo hago. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se meten, digamos, serpentines, se meten unas camisas, unas chaquetas, no serpentines, pero también se pueden meter, por donde circula un fluido refrigerante, generalmente es agua glicolada, que lo que hace es sacarle calor al vino, ¿no es cierto? Intercambiarlo en algún equipo de enfriamiento y volver frío y seguir sacándole calor al vino. Acá, fíjense que este agua glicolada, cuando le saca calor al vino, generalmente viene con temperaturas muy bajas, agua glicolada para trabajar con temperaturas incluso cercanas o muy por debajo del 0 grados. ¿Esto por qué? Porque si trabajo con agua, a los 0 grados se congelaría el agua, no lo podría intercambiar. Por eso yo trabajo con agua glicolada, agua más glicol. Es un polialcohol el glicol. ¿A dónde intercambia calor este equipo? Intercambia en un equipo, digamos, de refrigeración. Ustedes en termodinámica han estudiado, ¿no es cierto?, la máquina frigorífica para sacar calor. Y la máquina frigorífica, en general, ¿cómo saca calor? ¿Por calor sensible o calor latente? ¿Qué es lo que saca? ¿Qué es lo que genera allá adentro? ¿Qué se genera en el ciclo de refrigeración? ¿No se genera un cambio de fase? O sea, ¿qué es lo que ¿con qué están jugando ahí? Con calor latente. Entonces, ahí, digamos, el gas, que es el que le está sacando calor al agua glicolada, lo que está haciendo es absorber calor latente del calor que está trayendo el agua glicolada y que le ha sacado al vino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ahí estoy siendo eficiente para lograr grandes transferencias de calor con el calor latente que está generando, los cambios a calor latente que están generando dentro del equipo de refrigeración. ¿Cómo se hacía antes con las piletas tradicionales? Y los muchachos tenían un intercambiador tubo en tubo. O sea, por un lado, por un tubo concéntrico circulaba el vino y por el otro circulaba el agua. Agua que sacaban de una canilla, sacaban de un pozo que estaba a baja temperatura, y con eso se la rebuscaban. Entonces uno iba a las bodegas y veía por todas las paredes, ¿no es cierto?, un tubo que iba como una víbora por todos lados, porque necesitaban grandes superficies de intercambio para que bajar la temperatura, y nunca lograban un cambio eficiente. ¿Por qué? Porque ahí cambiaban calor sensible contra calor sensible. El agua, por unidad de masa, podía sacar como máximo, si fuera de 0 a 100 grados, podía sacar 100 kilocalorías por kilo, que nunca lo hacía, siempre variaba 20, 30 grados la temperatura. O sea que no podían, las tasas eran de 20, 30 kilocalorías por kilo. En cambio, si estoy trabajando con calor latente, solamente con 1 kilo que cambie de estado, le saco 550 kilocalorías a quien le estoy sacando calor. Entonces, usando un proceso en donde hay transferencia de calor por un cambio de estado, yo logro generar transferencia de calor mucho más importante. Entonces, ¿qué es lo que acá con este pequeño ejemplito les he querido mostrar? Todos los procesos de transferencia en la que está involucrado el calor generalmente son mucho más eficientes cuando hay cambio de fase que cuando no lo hay. Y esto, ténganlo metido en la cabeza. ¿Han comprendido? Sí. ¿Alguna duda? ¿Qué pasó aquí? No quiero nada. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos va a interesar a nosotros cuando empecemos a trabajar los mecanismos de transferencia de calor? Nosotros lo que nos interesa es estudiar los mecanismos de transferencia de calor porque a nosotros nos interesa estudiar la velocidad de transferencia. Mientras más rápido nosotros generemos transferencia de calor, los procesos
industriales que nosotros vamos a trabajar van a ser más eficientes. Por lo tanto, tenemos que conocer los mecanismos de transferencia. ¿Por qué? Porque ahora, muchachos, otra cosa que tienen que empezar a incorporar es, en los procesos, tienen que empezar a ver que todos estos procesos tienen que ser bonitos, muy lindos, muy bien pintados, tienen que funcionar muy bien, pero tienen que ser eficientes también desde lo económico. Entonces, si el equipo no es eficiente en lo económico, le van a decir es muy bonito, está muy bien pintado, lindos los colores, pero lléveselo a su casa, o no me interesa, porque económicamente no me sirve. Si el equipo es muy bonito, pero es muy caro su funcionamiento, los costos de producción son muy elevados, no lo vamos a poder colocar en ningún proceso. Porque lo primero que se fijan, ustedes van a ver, van a aprender como ingenieros jóvenes y después con unos años más, como en el caso mío, que uno lleva un proyecto y la gente se sienta y dice, como los ingenieros, lindo el tema, y dicen, este proyecto es una así. Uno le ha hecho los dibujos, el proyecto, los cascos, todo muy bonito, y vamos a hacer así, a lo último, ¡tanto me sale! Y uno se queda mirando y dice, pero echaste una miradita, qué servicio te voy a dar, las medidas de seguridad que estén, todas las cosas que me van a pedir en la facultad. Bueno, Paco va a derecho al final. Dice, no, me va a tener que dar esto más barato porque no me sirve. Y ahí empiezan a llorar de ahí para adelante. Y esto lo tenemos que tener incorporado. La relación técnica-económica es algo que ya ustedes tienen que empezar a incorporar. Entonces, acá en los mecanismos de transferencia de calor, el estudio de las velocidades a las que el calor se intercambia es muy importante. Entonces, en función de los tres estados que hemos visto, los mecanismos de transferencia pueden ser de conducción, de convección, que a su vez pueden ser natural o forzado, o pueden haber mecanismos de transferencia por radiación. En los casos de conducción y convección, generalmente hay involucrada materia, o sea, siempre tiene que haber materia involucrada para que se generen los mecanismos de transferencia. En el caso de la radiación no necesitamos la materia para transferir. Porque si no, yo les pregunto, ¿por qué no calienta el sol? ¿Quién no calienta el sol de nosotros? ¿Qué es lo que hay? Vacío. ¿Qué es lo que hay acá al sol? Vacío. Espacio. ¿Qué es lo que hay el espacio? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que es el vacío? Aparte de que ponemos la partida. A esta hora ya no empieza a pensar. ¿Qué es lo que es el vacío? ¿La ausencia? Ausencia de materia. O sea, que cuando nosotros decimos que en el espacio exterior hay vacío, si estamos diciendo no hay nada, no hay vacío, no hay nada, no hay materia. Entonces yo le pregunto, ¿cómo hace el sol para mandarnos su calor? Podemos platicar así. Sacar mañana variables, qué lindo sol, qué tomamos. Exactamente. O sea que no necesitamos un material que transporte la energía cuando se está realizando una transferencia de calor radiante. ¿Estamos de acuerdo? Esto entonces serían las conclusiones. Cuando yo tengo calor por conducción, generalmente se da en el estado sólido, o sea, cuando estoy transfiriendo calor entre cuerpos sólidos, estoy generando los mecanismos de transferencia de conducción, un mecanismo de transferencia de calor por conducción. Cuando yo estoy trabajando con fluidos, ya sean líquidos o gaseosos, los mecanismos de transferencia que se ponen en juego son los mecanismos de transferencia de calor por convección. Y cuando transfiero calor entre dos cuerpos que no tienen, incluso pueden estar, entre ellos no puede haber nada, hay vacío, los mecanismos de transferencia es por radiación.
Como les dije, la convección puede ser natural o puede ser forzada. O sea, yo puedo, normalmente si yo pongo un fluido caliente con uno frío, digamos, naturalmente tienden a transferirse calor. Pero si yo los ayudo con un ventilador, la transferencia es mejor, por eso se llama forzada. Bien, vamos a comenzar a ver, ¿no es cierto?, el mecanismo de calor por conducción. Digamos que este mecanismo se da en sólido, que se llama normalmente como un cuerpo opaco. Y este mecanismo de transferencia es por contacto. O sea, si yo pongo en contacto un cuerpo caliente con un cuerpo frío, el cuerpo caliente le transfiere calor al cuerpo frío, y así sucesivamente. Yo pongo aquí un cuerpo caliente, le transfiere calor, a su vez le pongo otro cuerpo con menos temperatura, o sea más frío, le va a transmitir calor, y así sucesivamente yo voy a ir transfiriendo calor desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío. Simplemente va a ser por contacto directo entre las moléculas. Y acá aparece este buen señor. Esta transferencia la vamos a ver con un modelo matemático que estableció este señor Fourier, que hizo su ley, la ley de Fourier, que es una ley empírica, y que dice que todo flujo, ¿no es cierto?, es proporcional a una variación de potencial que impulsa el flujo sobre una resistencia que trata de impedir el flujo. Esto, en términos genéricos, podemos ver transferencia de calor, de masa, de electricidad, de cualquier transferencia, tanto de masa de calor. En donde haya un fluido que se transfiere, yo puedo describir esta transferencia a través de esta ley de Fourier en ciertas condiciones especiales que ya vamos a ver. Por ejemplo, si yo tengo ese circuito hidráulico, si yo tengo una bomba, esa bomba que está ahí, que está llevando un fluido hacia un tanque, lógicamente la bomba va a generar una variación de presión que va a vencer la rugosidad de la cañería, incluso va a vencer la presión hidráulica que tiene ese fluido, ¿no?, para llenarlo a través del trabajo que va realizando esa bomba y que la convierte justamente en un flujo. Ese flujo, entonces podemos decir que la variación de presión que se va a dar en ese tanque sobre, digamos, la resistencia que va a tener ese flujo a circular hacia el tanque, que podemos decir en términos genéricos que es la rugosidad. Con respecto a, digamos, al calor, o la transferencia de calor que se da a través de un cuerpo sólido que está transfiriendo calor por medio de este mecanismo, que es el mecanismo de transferencia de calor por conducción. ¿Yo qué digo? Que el flujo de calor que yo puedo intercambiar en un cuerpo por unidad de área es proporcional a la variación de calor que impulsa el calor a través de ese cuerpo por el diferencial X, o sea, la distancia entre la parte más caliente y la parte más fría de la transferencia, o sea, por donde ha circulado el calor. En donde K, para irnos de, digamos, de la ley de Fourier, convertirla en una igualdad,
es una constante proporcionalidad, que en el caso del mecanismo de transferencia de calor por conducción se denomina conductividad térmica. Y en el caso de sólidos, en el caso de sólidos, incluso líquidos, donde hay mecanismo de transferencia de calor por conducción, aunque haya líquidos también, pueden haber cierta parte de la transferencia que se genera por conducción, ya vamos a ver cómo, pero en general, hablemos de sólidos para no confundirnos, la conductividad térmica es una propiedad de la sustancia que está transfiriendo calor.